Bien, y vamos a hablar de un tema de pensiones. Sabemos que este genera muchísimas consultas, así que vaya apuntándolas ahí, porque la gran pregunta que nos planteamos es ¿hasta cuándo se tiene que pagar la pensión? ¿Hasta cuándo él o ella tienen que seguir, por ejemplo, dando dinero a los hijos cuando ya estos son mayores de edad? Por ejemplo, no estudian. Y todas esas preguntas y dudas las vamos a resolver. Es abogado que nos acompaña hoy aquí en Giros. Buenos días. Buenos días, Douglas. Y vamos a entrar en materia de una vez. De una vez. Hay, por ejemplo, varias gente que nos consulta. Raquel Fonseca, por ejemplo, dice, mi esposo le paga la pensión al hijo de 19 años, apenas está sacando el colegio. Entonces la pregunta es, ¿se le tiene que seguir pagando pensión o no? Sí, el tema es que cuando ya son mayores de edad, lo primero que hay que entender es que la mamá ya no es la responsable de este muchacho. O sea, ya él tiene que seguir moviendo, después de los 18 años, él tiene que seguir tramitando la pensión por su cuenta y efectivamente tiene derecho hasta los 25 años en el tanto esté estudiando y mantenga buenas calificaciones. No importa, estás poniendo un ejemplo de que todavía está en el colegio, que tenga 19 años. Después de los 18, mientras él tenga buenas calificaciones, no importa que esté en el colegio o que esté estudiando. El problema se da en que perdió las materias o no le va muy bien, entonces el padre puede perfectamente, o el obligado a pagar la pensión, puede perfectamente pedirle al juzgado que lo libere de esta obligación. Y llevan ahí cualquiera, por ejemplo, la mamá o el papá pueden llevar un control de las calificaciones de este hijo. No, de hecho, hay que llevarlas. Hay que llevarlas. Hay que llevarlas porque la única forma de que el obligado a pagar, que el papá o la mamá que está pagando la pensión se dé cuenta que este muchacho todavía tiene derecho a pedirla, es verificando el estado de las notas. Entonces, sabemos que si era de nota 10, hasta que tenga 25 años va a tener derecho, pero si es un muchacho que le está yendo mal, que perdió una materia, que no lleva bien los cursos, que tiene llamadas de atención, pues póngase a trabajar porque no tiene derecho a pedir nada. Pónganse a trabajar, eso es importante. Esa es la primera lección de hoy. Pero Benjamín, también, si por ejemplo papá o mamá agarran esa plata a la pensión y la estiran para otra cosa, qué sé yo, le permiten al hijo ir a salir a la novia al cine, típico, o a la hija también irse de fiesta. Ok, aquí estamos hablando todavía del muchacho mayor de edad. Mayor de edad. Entonces, la administración del dinero es de él. La pensión para un adulto, para un mayor de edad de 18 a 25, es únicamente para temas de estudios, no es para otra cosa. Okay. No es como una pensión de 18 para abajo, que te va a cubrir toda la parte alimentaria, vestido, transporte, diversión y demás. Esto es para estudiar exclusivamente. Entonces, si el muchacho está perdiendo el tiempo, se fue de fiesta, no está haciendo lo que tiene que hacer, pues evidentemente no va a tener buenos resultados en la escuela, o en el colegio o en la universidad donde esté. Sin embargo, si él recibe la pensión para estudios, está teniendo buenas notas y la plata lo usó para comérsela en confites, sí, pues no hay ningún problema. Pero lo importante es que se tiene que llevar un control completo, de estos gastos. Tiene que pedir certificaciones, el padre puede exigir inclusive, quiero ver las certificaciones de la universidad o del colegio donde está para ver que realmente tenga buen resultado. Vea este caso le pasa a muchísima gente. Andrea Ramírez nos dice, mi hermano le da la pensión a la ex y a los hijos, la ex no trabaja porque vive con lo que el hermano le da, pero es una muchacha que tiene profesión, que puede ponerse a trabajar en cualquier momento. ¿Qué pasa ahí, Benjamín? Ok, aquí hay que determinar primero que todo, si llegamos a un acuerdo antes del divorcio, o el momento del divorcio, de que yo le iba a pagar pensión a la señora, porque, no sé, porque ella dependía económicamente de mí. Entonces, como ella dependió económicamente de mí durante toda la relación, ella tiene derecho a pedir y mantener la pensión. Sin embargo, eso no implica que yo no pueda pedir ajustes en el tiempo o pedir bien un rebajo de pensión absoluta, porque ella tiene posibilidades de trabajar. Lo que pasa es que si yo acostumbré a mi esposa a que yo la mantengo y que le hago absolutamente todo y ella nunca tuvo una necesidad de ejercer esa profesión, tiene derecho a pedirla. Entonces es complicado cómo pero lo manejan. Ahí no hay quite. Ahí no hay quite. Y pongamos el caso en donde ella o él ya tienen una nueva pareja, se queda a dormir en la casa y toda la cosa. Bueno, ahí van cambiando las cosas. Okay. Si la persona se queda a dormir en la casa y es ocasional, esa pareja no se considera que es permanente, o sea, que ya hay una unión de hecho como tal. La pensión, para tal vez ponerlo en contexto, la pensión va a terminar, la pensión de la expareja va a terminar en el momento en que hay una unión de hecho o un nuevo matrimonio. Entonces, si yo me casé con Verónica y me uní con ella y dijo, ok, perfecto, ya tengo una pareja nueva, o me junté con ella. Douglas, que es el ex esposo que está pagando pensión, pegó brincos en una pata y dijo, perfecto, hasta aquí llegó mi pensión. Y si ella y yo tenemos un problema y rompimos, por la razón que sea, no es que ella va a decir, ya Benjamín no le puedo cobrar, voy a cobrarle a Douglas otra vez, murió el derecho a pedirle pensión. Entonces es muy importante cómo probarlo. Bueno, eso te iba a preguntar, porque el gran tema es, si mi expareja, por ejemplo, ya tiene una pareja, ya rehizo su vida, tiene una relación y además es una persona con platilla, entonces que uno tiene que seguir pagando. ¿Cómo pruebo eso? Tienes que probarlo, o sea, tienes que ver cómo haces para conseguir pruebas, testigos, videos, lo que sea, algo, evidentemente videos en la calle para que no haya problemas de que el carro se queda ahí estacionado, de que el señor llega a las 5 de la tarde y se va a las 8 de la mañana, o sea, evidentemente duerme ahí, pero que es consistente, no que fue un fin de semana o que fue ocasionalmente. O sea, si la persona
es el novio actual y no vive realmente con él, no tiene un domicilio fijo en esa casa, lamentablemente seguís obligado a pagar la pensión. Sí, pero lo que estoy pensando son las pruebas. La recolección no es que me esté pasando, claro, ¿verdad? Pero por si acaso mucha gente que se siente identificada con esto, Benjamín, si el carro se parquea todos los días en la casa, entonces que empiezo a tomar fotos. Sí, claro, hay una presunción. Además, tenés al guarda del vecindario, tenés a los vecinos que están viendo, al pulpero, a quien sea. Pero alguien está viendo que el carro, no sé, que el Toyotita está estacionado ahí todos los días y uno ve la placa, ok. Entonces empezás a tener una prueba consistente de que esta persona está quedando 5, 6, 7, 8 días, perdóname, ya esa persona está viviendo ahí. Está viviendo ahí. Y si esa persona está viviendo ahí, entonces corra con esa prueba al juzgado de pensiones y alegue: mi expareja, a quien yo le estoy pagando pensión, vive con otro señor. Pero que ahí desde el punto de vista legal, ¿cuál es la interpretación? ¿Ya tiene otro? Tiene otra pareja, entonces yo estoy desobligado sobre ella, evidentemente, no sobre los hijos. Ve este caso. Caso 3, la va a aparecer ahí en su pantalla, pero dice doña Hilda Núñez: ¿qué pasa si una adolescente de 15 años queda embarazada de un joven de 18 años y recibe pensión del papá? ¿Puede seguirla recibiendo ella? Sí, ok. Aquí el tema ya no es delito antes era un estupro, ya el hecho que tenga 15 años y 18, o 19, o 20, o 21, y ahí vamos para arriba, no afecta. Desde el punto de vista penal, la obligación de la pensión se va a mantener de los padres a favor de la niña hasta tanto ya se case o haya una unión de hecho formal. Entonces no va a emanciparse, o sea, no va a separarse o a desligarse de los papás hasta tanto ella tenga ya una relación formalizada con otra persona, en este caso con el papá del niño, o bien que tenga 26 años, en cuyo caso ya quedó liberada. Que liberado de responsabilidad. Lo que sucede aquí es que la obligación de la pensión es única y exclusivamente para ella, ¿verdad? Correcto. O sea, papá y mamá estamos obligados a pagarle pensión a ella y el bebé es obligación del papá. Tendrá 18 años, bueno, muchacho, póngase a trabajar, si ya fue muy grande para tener niños, tiene que ser muy grande para hacerse responsable. Es la segunda recomendación, pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar, sí. Ya ahí vamos detectándolo, pero ojo, doña Maureen nos dice a través de Facebook que ella tiene una hija con discapacidad. Entonces, ¿hasta cuándo deja de recibir esa pensión o no? ¿O la deja, o la niña la que tiene discapacidad? La niña la que tiene discapacidad. Ok, aquí el problema que tenemos es que igual, o sea, cuando hablamos de menores, de los chiquitos, ellos siempre van a estar con derecho a pensión, permanentemente. Siempre. Pase lo que pase, les va a llamar en la escuela, sean vagabundos, sean rebeldes, hasta los 18 años tienen derecho a la pensión. Cuando hay una discapacidad, se mantiene esa obligación no solamente para los padres, se va a mantener esa obligación para los abuelos y se va a mantener esa obligación para los hermanos, indistintamente de la edad que tengan. Entonces, un muchacho con síndrome de Down, síndrome de Down ya no se considera una discapacidad permanente, pueden seguir estudiando. Un cuadrapléjico. Correcto. Un cuadrapléjico que no puede moverse y que nunca va a poder, lamentablemente, mantenerse por sí mismo, tiene el derecho a que le den pensión eternamente. Si los papás no pueden, saltamos a los abuelos. Si los abuelos no pueden, saltamos a los hermanos. Eso es, ve que interesante, porque uno no hace esa relación nunca, ¿verdad? Correcto. Uno piensa, los papás son los únicos responsables de darle la plata para mantener a sus hijos. Correcto, no, pero el 169 del Código de Familia es clarísimo en eso. Hay una obligación permanente, inclusive llega hasta los nietos y bisnietos. Entonces, ya estamos hablando de que la gente es muy longeva, entonces no se mueren nunca, entonces ya la ley lo prevé de que van a estar con mucho tiempo ahí. Pero sí hay que tener muy claro a quiénes podemos pedirle pensión, cuándo podemos pedirle pensión y que hay un grado y un orden. Primero los papás, después de los papás podemos ir a los abuelos, después de los abuelos podemos ir a los bisabuelos y a los hermanos de ser necesario. Cuando son menores de edad siempre, cuando son discapacitados también y si no, de 18 a 25 años en la mayoría de edad. 18 a 25. Hay una preguntilla que se me quedó con el caso anterior que estábamos hablando de la muchacha embarazada que había tenido su hijo. ¿Hasta cuándo o cómo puede pedir ella aumento de pensión si tuviese una boca adicional que alimentar? Esa es una excelente pregunta. O sea, si tenemos que la niña, que ya no está en niña, pero bueno, digamos que esta chiquita tiene 15 años y que tiene un bebé. Entonces, papá es obligado a pagarle pensión a ella, indistintamente hasta que se case con el papá del bebé. Ella puede pedir pensión para sí misma, pero ella no puede alegar, como yo tengo una bebé que tengo que alimentar, que tengo que seguir manteniendo ahora es responsabilidad de los abuelos. No, señor, es responsabilidad del papá de la chiquita. Y una vez que se demuestre que él no puede, por cualquier razón, que esa me imagino que ibas por ahí, si él ya no pudiera, entonces sí saltamos a los abuelos. Pero entonces a los abuelos, a los 4. A abuelo y abuela materna y abuelo materno. Yo pensé que ahí la responsabilidad más bien caía en los abuelos paternos. Eso es lo que lamentablemente algunos juzgados y algunos jueces consideran, pero es un error de interpretación, porque el artículo 169 es totalmente claro en el sentido de decir abuelos, no dice paternos o maternos. En ese sentido, hay que pensar en el interés superior del bebé. En este caso, el bebé tiene que comer, es una mala costumbre que tienen ellos, comen todos los días y varias veces, pero van a tener derecho a que les mantengan. ¿Qué pasa si los papás del muchacho tampoco pueden dar pensión?
sea, sería una injusticia entonces que ese bebé, pues que lo vaya a cuidar el PANI, tampoco es correcto, lo van a cuidar entonces los abuelos y tiene 4 opciones. ¿Y en caso de que los 4 no puedan? Entonces ahí seguimos la cadena, bueno, el orden. No sé, ¿Pero qué sería, hermanos? el orden. Pueden seguir a los bisabuelos si existiesen y si no los hermanos, correcto. Bien. Vamos al caso 4. Ana Montero dice, mi suegro no le quiere dar pensión a mi suegra. Ellos tienen hijos pequeños, pero ella siempre ha dependido de él económicamente. Este es el caso de Ana Montero. Ok. En este caso de doña Ana, ella tiene derecho a pedir la pensión, indistintamente que haya o no haya hijos pequeños. O sea, la pensión, si ella siempre ha sido dependiente del marido, el marido sigue siendo obligado a pagar esa pensión. Si por alguna razón él no puede hacerlo, entonces quien está obligado inmediatamente son los hijos mayores, es parte del hecho que hay hijos mayores, Sí. puede pedir la pensión a ellos. Lo que sucede aquí es que muchas veces el señor se va a desvincular y entonces piensan todos que, pues, que es solo responsabilidad de él y que no va a llegar a nada más, pero cuando vamos a darle vueltas, o sea, cuando estamos en esta condición en que somos papá y mamá jóvenes, tenemos que cuidar a los niños. Cuando ya somos papá y mamá mayorcitos, entonces esta obligación de dar esto la tienen que dar los hijos mayores. Los hijos tenemos, es una cadena alimenticia, un movimiento, un círculo de la vida, en donde primero somos responsables como padres y después tenemos derecho a pedirle a nuestros hijos, siempre y cuando nos hayamos portado bien, hayamos cumplido con nuestra obligación en nuestro momento. Sí, no hay que quitarse el tiro. Si nos lo quitamos el tiro en el futuro, cuando estemos viejitos, con cualquier problema, no vamos a tener la posibilidad de exigirle a nuestros hijos que paguen. O sea, hay que ser muy responsable con nuestros hijos para que nuestros hijos sean responsables de nosotros en el futuro. Una muchacha que trabaja y estudia, por ejemplo, puede seguir pidiendo pensión para ayudarse, por ejemplo, con sus estudios. Sí, claro. O sea, una muchacha que está trabajando, siempre y cuando demuestre que está estudiando, que lo está haciendo bien, que tiene una necesidad, hay que probarla formalmente, tiene derecho hasta los 25 años. ¿Cómo prueba uno eso, Benjamín? Con pruebas, con documentos. Tienes que llevar facturas y toda esta facturas cosa. Y demás. En el caso, si no has matriculado a la universidad, por ejemplo, y querés llevar unos cursos, sacas una proforma de la universidad, entonces se lleva al juzgado de pensiones, el juzgado de pensiones analiza, no tiene antecedentes de malas calificaciones, verifica que efectivamente va a tener un cuatrimestre, un semestre en la universidad y obliga a los padres a pagar esa pensión. Si en el próximo semestre, el próximo cuatrimestre, las notas no fueron efectivas, se cerró el banco. Sí. Vieras que estamos recibiendo muchas consultas de un caso que lo acabamos de comentar sobre todo los papás, con el caso de la muchacha embarazada. Claro. ¿Verdad? O los que son padres y que están recibiendo todavía pensión, Benjamín. Para que le quede todavía más claro a la gente hasta dónde llega mi responsabilidad como papá. Ok, hay que aclararlo y aclararlo muy bien para toda la gente de casa. El padre y la madre están obligados hasta los 18 años, pase lo que pase con los niños. Eso ya es fijo. Pase lo que pase. Sí. La única forma en que cuando son menores de edad se excluyen de responsabilidades es porque hijo o hija se casaron antes de ser mayores de edad. Entonces, si yo me caso, o sea, quedé liberado, asumí una responsabilidad ya de adulto, porque ya asumo una adultez automática, y papá y mamá quedan libres de responsabilidad absoluta, pase lo que pase, porque yo ya me casé, aunque sea menor de edad. Si quedé embarazada, o yo quedé no embarazado, pero mi novia quedó embarazada, yo sigo teniendo un derecho a pensión hasta los 18 años y sigo manteniéndolo a menos que tenga esa relación, que esté viviendo con esa persona, que tenga una unión de hecho comprobada o que tenga un matrimonio, sigo teniendo derecho hasta los 25 años a que me paguen los estudios. Y en ese momento estamos hablando de que quien tiene derecho a pedir esa pensión después de los 18 no es mamá ni es papá. Son los hijos. O sea, yo no puedo llegar a decirle con 19 años, mamá, es que papá no me quiere dar la pensión, ayúdame con eso. O sea, la forma de ayudarlo es decirle, busque ese abogado, haga el trámite, pero el hijo tiene que firmar y es ese responsable. Pero Benjamín, también a veces uno lo agarran de jaibo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Verdad? Hay la gente nos está consultando, por ejemplo, la tía de una muchacha que tiene 23 años, pero que además ella trabaja y le sigue pidiendo la pensión al papá. Sí, pero ella puede pedirla perfectamente para estudios. Okay. El tema es esto, o sea, después de los 18... Pero ella ya se graduó y todo. Está estudiando. Ella puede haberse graduado y seguir sacando otra carrera, claro, o una maestría o alguna otra carrera. Mientras esté estudiando hasta los 25 años aprovechan. Y bueno, ahora las carreras son más cortas y hay mucha facilidad en ese sentido, sí que podría ser perfectamente que sacaron la licenciatura a los 22, 23 años. Espero que salgan bien con ese tiempo, pero tiene derecho hasta los 25 a seguir pidiendo el estudio. Salvo que esté casada o que esté juntada. Ok, ¿y qué pasa el caso? Bueno, sigamos la gente que está estudiando, los muchachos que están estudiando no son menores de edad, estamos planteando ese escenario. Pero sigue, cada vez saca un cursito y sigue pidiendo. Sí, pero pagás ese curso, ¿verdad? Eso es importante. O sea, no es que le estamos diciendo que yo quiero 1 millón de colones de pensión para llevar un curso en la UNA o en la UNED que costó 150.000 colones. Un técnico, digamos, cualquier técnico. Entonces, ese técnico yo pago el costo de la matrícula y el costo de la materia, pero nada más.
O sea, no es como cuando soy menor de edad que la cuota alimentaria va a cubrir comida, vestido, ropa, transporte y diversión y todo lo que pueda ir colateral. Cuando estamos hablando del adulto, es únicamente la pensión para el estudio como tal, salvo que haya una discapacidad, evidentemente. Entonces es nada más pedir la prueba, porque si nosotros como papás, papá y mamá, queremos seguir soltando plata y regalando plata, pues perfecto, es problema nuestro y mantenemos a nuestro hijo, que mal que bien es nuestro hijo, nuestra hija. Pero si hay una discusión, una distancia donde yo no quiero hacerme responsable, lo que yo puedo pedir como hijo es únicamente el costo de los estudios en mayoría. Ojo esta pregunta. ¿De una pensión complementaria de trabajo se puede pedir una pensión alimentaria conyugal? Híjole, hoy viene con unas ganas así como de prueba de grado. No, la pregunta está... El tema está sí. pompeando bastante la pregunta es excelente, la pregunta es complicada y es muy vista. La gente piensa no, vamos a hacerlo en orden. Si papá o mamá ya son adultos mayores y tienen una pensión alimentaria, una pensión de trabajo, una pensión de vejez, correcto, una pensión. Esta pensión es inembargable. Sin embargo, no significa que yo no pueda, como hijo, pedir pensión. Lo que pasa es que yo no estoy embargando esa pensión. Ahí es donde viene el tema. Yo tengo todo el derecho a una pensión complementaria o a una pensión de vejez. Pedir pensión, pero no sobre la pensión. Yo pido pensión sobre papá o sobre mamá. O sea, los que están obligados a pagarla. Entonces yo llego y le digo a Douglas de 70 años, yo necesito una pensión para vivir. Y vos vas a decir, es que yo ya estoy pensionado y no tengo obligación. No. No es así. El juzgado de pensiones te va a poner la pensión igual, lo que pasa es que no van a embargar tu pensión, pero van a seguir otros medios. Y van ¿Qué otros medios, por ejemplo? ¿Y si ellos no tuvieran hijos, por ejemplo? Si no tuviesen hijos, si pidieran entre ellos mismos, es igual. O sea, el tema es que no vas a afectar la pensión complementaria, la pensión de vejez no está siendo embargada como tal. Yo estoy pidiendo una pensión para alimentos. Correcto. Y no es que estoy yéndome a decirle al juzgado de pensiones, por favor, tome la pensión de vejez y quítesela. No, yo estoy diciendo, deme de comer. Entonces, el trámite lo hacen diferente. El único problema que tendríamos es que si él no paga y es menor de 70 años, bueno, la ventaja es que puedo pedir un orden de premio. Si es mayor de 71 años y siguientes, ya no puedo llevármelo preso. Entonces, la gente juega mucho con esos plazos también. Pero puedo embargar perfectamente bienes, puedo embargar una casa, puedo embargar algún bien, puedo embargar cuentas bancarias, excepto en montos que sean allá de la pensión. Antes le decían a uno, cuando salía, vámonos mita. Pero cuando hay un divorcio, por ejemplo, se asume que cada uno tiene una responsabilidad, digamos, de la mitad. De hecho, cada uno, y no se asume, así es lo que dice la ley. La ley es clarísima en que mamá y papá son obligados 50 y 50 a mantener a los niños. Ok, pero ¿cuándo puedo pedir yo una rebaja, por ejemplo, de esa pensión? La rebaja se pide cuando cambian, y la única forma es cuando cambian las condiciones, tanto del obligado alimentario como del beneficiario alimentario. Ejemplo, papá y mamá están divorciados. Se divorcian, mamá trabaja y tienen medios suficientes, entonces ellos renuncian a pedirse pensión entre sí. Entonces papá no tiene obligación de darle pensión a mamá, ni mamá a papá. Bueno, ex papá y ex mamá, ya están separados. Pero ellos siguen obligados solidariamente a pagarle en partes iguales, o lo más solidariamente posible, la educación y la alimentación completa de los hijos. En el momento en que hay un cambio de circunstancias, porque papá entró en un problema económico, se quedó sin trabajo que es y él un está caso obligado, correcto, muy común. Es muy común, entonces papá ya no puede dar el mismo monto de pensión, no es que queda liberado a pagar todo, sigue obligado a pagar, pero puede pedir una rebaja en el juzgado demostrando con certificaciones, con cuentas, con certificados del patrono o con certificados de la tarjeta de crédito, de la cuenta bancaria, que ya no tienen los mismos ingresos. Entonces van a ver cómo bajan el monto para que los hijos no se vean perjudicados, pero que él también pueda seguir viviendo, evidentemente. Y pasa lo mismo con ella. Si ella no puede seguir pagando la pensión o no tiene medios propios, es una ama de casa que no ha tenido medios propios, va a estar obligada en lo que pueda, pero siempre está obligada a colaborar. Entonces, si ellos ya no necesitan la pensión, que es otra circunstancia, porque resulta que antes estaban estudiando en colegios privados y era un montón de plata al mes, pero no le iba muy bien a los niños, que no eran muy buenos estudiantes, y los cambiaron a un colegio más sencillo y por lo tanto más barato, entonces también el monto de pensión baja, porque yo no tengo la obligación de seguir pagando las mismas cosas. Importante, hay que demostrar cuánto es lo que yo quiero, cuánto es lo que yo necesito, cuánto es lo que yo requiero para vivir. O sea, yo necesito comer, vestir, diversión y demás. ¿Cuánto es ese rubro? Si voy al parque, si voy al cine, si voy a comer la ropa determinada, si me llevaron en bus o voy en taxi o voy en un carro particular, cuánto es de combustible, luz, agua, teléfono, cable, todos los recibos hay que guardarlos para probar cuál es la necesidad real de manutención de los niños. Y eso, en buena teoría, es 50-50 para ambas partes. De ahí entonces se va definiendo cómo cambia. En el momento que yo tengo que pagar menos al mes, es un presupuesto muy económico, pero en realidad es muy simple. O sea, si vos ocupas 100 mil pesos, tengo que pagar de 100 mil. Uno más uno.
Ahora, Benjamín, si, por ejemplo, papá sigue pagando la pensión a la hija, pero la hija pasa metida en la casa del novio, ¿cómo hace ahí? ¿Menor o mayor de edad? No, no, es mayor de edad. Okay. Bueno, menor, pongámoslo menor de edad. Si la niña está metida en la casa del novio, pues lo que hay que hacer es tratar de poner límites en la casa, disciplina, decir, usted no tiene que estar tanto ahí, la van a embarazar y vamos a tener un problema. Tercera lección de la vida práctica. Sí, sí. Pero porque es menor de edad. Y mientras es menor de edad, papá y mamá tienen derecho a decirle, usted sale, usted no sale, con quién claro, sale. Pero él está pagando la pensión entera de ella. Es que ahí no hay ningún problema. Ella podría perfectamente estar vagabundeando, no estudiando, que es y le tiene que pagar. Y tiene que pagar claro, la pensión. No quite, los 18 años. ¿Qué es lo que puede cambiar aquí? De que ella estaba en un colegio que pagaba 150.000 colones al mes o 200.000 colones al mes y resulta que ya no está yendo porque dejó de estudiar. Tiene todo el derecho a pedir, bájeme la pensión porque ya no está yendo al colegio. Entonces eso cambia las cosas. Evidentemente lo que hay que hacer en lugar de no pagar el colegio es obligarla a que estudie. Cuando ya es mayor de edad, cambian las cosas. Si ella no está estudiando, si ella no demuestra buenas calificaciones, no le pagan pensión. Si está metiendo el novio, pero es tan inteligente de que puede ir a la U y sacar las buenas notas, muérdase la lengua y pague. Sí, pero papá pregunta, digamos, este es un caso real, ¿verdad? Él tiene a la chiquilla en casa, pero él, por ejemplo, él está dando la pensión y ella pasa a la casa del novio, ahí duerme, ahí come. O sea, entonces ahí lo que dice es, prácticamente pasa en la casa del papá. Pues por eso no tengo hijos yo. Ah, bueno, imagínate. No, ni me digas. Pero digamos, ella pasa en la casa del papá más bien. Y sí, ahí correcto. Pasa con comida, pasa durmiendo, etcétera. Entonces, ¿le doy todo? ¿Rebajo la pensión o no? Sí, o sea, si él tenía obligación de pagarle pensión a ella para que cubriera con los hijos, evidentemente él puede pedir que ahora que él está asumiendo la guardia crianza completa, porque ya viven conmigo, entonces tengo derecho a no pagársela, porque yo me estoy haciendo responsable de pagar el 100% de la manutención. Comida, ropa, la alimentación, todo lo demás, porque viven conmigo. Entonces no hay obligación de pagarla, porque entonces si la estoy pagando a ella, entonces la estoy pagando para que ella gaste en otra cosa, porque yo soy el responsable de mantenerlos. Cuando ya hay adultas, aunque vivan conmigo, estoy obligado a pagarle la educación. Lo que pasa es que la educación, en este caso, tienen que pedirle a los hijos. Entonces, si yo estoy estudiando, pero no tuve la asesoría necesaria para saber que tengo que pelear la pensión o que no quise demandar a papá o a mamá, porque ¿cómo voy a demandarlos por una pensión? Pues no lo va a poder pedir, no es una cuestión obligatoria. Tienen que pedirla, tienen que probarla. Ojo este caso también. Se divorcia mamá y papá, mamá recibe pensión por sus 2 hijos, es un monto bajo, pero ella se da cuenta que él anda pues viajando, que tiene una nueva novia, que le hace regalos caros. Esta mamá puede pedir un aumento de su pensión. Sí, siempre y cuando demuestre que lo que le están pagando de pensión para mantener a sus hijos no es suficiente. O sea, ¿y cómo sé yo cuando no es suficiente? Porque yo podría decir, necesito $1 millón más. Bueno, pero si yo me decís ahora que ocupas $1 millón más, te voy a preguntar qué vas a gastar con ese $1 millón. No me vas a decir, bueno, es que con $1 millón voy a tener un mejor colegio, o voy a comer en mejores restaurantes, o voy a irme de viaje. No, el status quo, o sea, el nivel de vida que hemos mantenido es lo que hay que obligación de mantener. Entonces, si ellos están acostumbrados a estar en colegio público, no hay por qué, cuando se divorcian, exigirle al papá que pague un colegio privado. Al revés también, si están en colegio privado, el papá tiene que ver, o la mamá tiene que ver cómo hacen para mantenerlos en colegio privado. O sea, el nivel de vida tiene que mantenerse al momento de la separación. Entonces, si probamos que eso es lo que necesitamos, no hay ningún problema. Si él está pagando menos porque tenía menos necesidades o menos posibilidades y tuvieron que acomodarse a la realidad actual, pero resulta que tiene novia y como estás diciendo, se va de fiesta y ya la ves en restaurantes y salen un montón de cosas, ella puede probar que él tiene mejores ingresos. Entonces ella mete un incidente de aumento de pensión. Con la prueba correspondiente a mí me están dando 250.000 colones y necesito 600.000 colones. Él decía que no podía pagarlo, pero resulta que ya no recibe muchos de estos, sino que recibe muchos de estos. Muchos de estos. Al menos los está gastando. Estos tienen color más bonito. Está un poquito más simpático, sí. Entonces, si está recibiendo esta plata, entonces tiene todo el derecho a decirle, señor, lo que usted le está dando a la novia es de mis hijos y ellos necesitaban esa plata. Entonces le meten el incidente de aumento y este hombre paga, no le queda más. Sí, no queda otra. En algunos países, por ejemplo, se da un subsidio como un tipo de pensión cuando hay una separación o los hijos están estudiando. ¿Cuál es tu criterio con eso? Está bien, o sea, está bastante bien. Lo que pasa es que pues, son normas independientes en países diferentes con gobiernos diferentes. O sea, me estás picando la lengua. Sí, sí, sí. Hay que hacer esas cosas. O sea, en realidad, así como tenemos el bono de estudio, o sea, la pensión que vamos consiguiendo para el ingreso a clases y demás, son gastos adicionales que se podrían cubrir. Habría que ver qué subsidio se hace. Podríamos hacer ahorros diferentes o sacar un promedio. Sería muy interesante porque en realidad hay que ver qué se hace con tanto problema de pensión que tenemos en este momento. El Estado no es responsable hasta que realmente la persona esté totalmente emancipada, que no tenga nada, que no tenga forma de
de tener algún tipo de ayuda, hasta ese momento el Estado viene a colaborar. Pero sí sería interesante ver algún tipo de iniciativa, aunque sea privada, de alguien que pueda hacer, así como hacemos ahorros para el desempleo y ahorros. Que sea un ahorro para eventual pensión. un subsidio. Está interesante. Está muy interesante. Ahora, hablemos de unión libre, porque también es como un área bien complicada. ¿Y Sí. qué pasa cuando se separan, no tienen hijos, pero entonces alguno de los dos tiene responsabilidad de pensión, aunque sea unión libre? Sí, después de los 3 años. Después de los 3 Sí, años. aquí hay que hacer una línea de tiempo. Entonces tenemos que, si yo tengo una relación con mi pareja sin casarme por 3 años o más, en una forma libre, totalmente conocida, todo el mundo puede decir si este hombre está viviendo con ella y no hay duda que no hubo ningún tipo de interrupción. Pues si yo estuve 1 año viviendo con ella, me separé 3 meses y volví a vivir con ella, empieza a correr de nuevo. Hay que tener la forma de probarlo igual con testigos, con recibos, con contrato de arrendamiento, que yo viví 3 años. En ese momento tienen los mismos derechos que un matrimonio, los mismos, derechos gananciales, derechos de pensión y demás. Ahí a la hora de la separación, nada más hay que ver quién depende de quién. Porque si los dos teníamos nuestros propios ingresos, o sea, ahí no hay forma de que me lleguese a pedir pensión porque estamos en las mismas condiciones. Pero si yo estoy, o sea, estás acostumbrado o acostumbrada a que me mantengan, hombre o mujer, porque hay mucha gente que me mantienen así, Sí, sí, sí. tiene derecho a pedir la pensión y que lo mantengan en las mismas condiciones. Cerremos con esto, a ver cómo Sí. nos va. Dice un señor, mi ex no se casó, bueno, se divorciaron, ella no se volvió a casar, pero tiene un hijo de otro. Ok. Y él estuvo, obviamente, dando esa pensión. Ok. O dándola todavía. La pensión del niño que no es de él. Ajá, que no es de él. Esa es una pensión voluntaria. Es voluntaria, Sí, o sea, claro, en cualquier o sea, momento se puede eliminar. Sí, claro, o sea, si mi pareja tiene un hijo que no es mío, aunque yo lo he criado y demás, no hay una obligación legal a pedirme pensión. Yo lo estoy pagando porque quiero. Aunque hayan estado casados o hayan vivido juntos Sí, pero mucho es que no es mi tiempo. hijo. Claro, Entonces, eso es mediante punto. nuestra adopción, ahí siempre vamos a tener papá y mamá biológicos, van a ser los obligados a pagar. Entonces, si mamá se divorció y se casó con otro señor y el señor se quiere hacer responsable de los hijos, maravilloso, pero mamá le está haciendo un favor al padre biológico de dejar de cobrarle. O sea, lo que hay que hacer es tener que él mantenga lo que quiera. Es más, él les puede pagar cosas adicionales, pero mamá tiene la obligación de decirle a papá, son sus hijos, usted tiene que ver de dónde sacas la plata para pagarle la pensión a sus hijos. Y además, el papá o la mamá que esté obligado a pagar tiene que ser pues, bastante inteligente en ese sentido. Hay que pensar que paguemos ahora, hasta los 25 años si es necesario, porque cuando nosotros tengamos 70, 75 y estemos enfermos y necesitamos que nos ayuden, vamos a tener derecho a pedir pensión. Estoy pensando también en otro caso. Ajá. Por ejemplo, aquellas típicas familias en donde tienen 5 chiquitos, por ejemplo. Papá se desentiende, mamá queda con ellos, pero mamá dice, yo me echo al hombro los cinco chiquitos. Pero además, ellos ya llegan a una edad donde pueden prácticamente pedir esa pensión al papá. Sí, claro. Ellos pueden pedir la pensión en todo caso, si no pueden pedirla directamente, porque la madre es la responsable en ese momento. Pero mamá no quiso pedirla. Ahí el problema es que legalmente hay un tema de legitimación, o sea, el padre es el que tiene la patria potestad de los menores hasta que tengan 18 años, entonces ellos no podrían formalmente ir a un juzgado de pensiones a hacerlo. Si ellos considerasen que el mamá no pida la pensión es un tipo de violencia, en ese caso violencia psicológica o violencia patrimonial en mi contra, sí podrían acudir a un juzgado de violencia doméstica a pedir que les autoricen a plantear la pensión contra papá. Y evidentemente aquí denuncian a los dos, también a mamá porque mamá se siente responsable. O sea, el dinero que deja mamá de cobrarle a papá es el dinero de los hijos. O sea, ella es como una administradora, es como que decirle al gerente del banco que él tome la decisión de qué hace con mi plata. Sí, no, sí. es mi plata. Claramente. Entonces, mamá, qué pena, usted persigue a este señor porque yo tengo derecho a tener mejores condiciones, tengo derecho a tener más ingresos para poder estudiar mejor, para poder vestirme mejor, para poder tener una mejor vida o la vida a la que estaba acostumbrado, por lo menos. ¿Y qué tal si esta misma pareja, digamos, tuvieron ese montón de chiquitos, no se casaron, ¿verdad? Entonces ella le pide pensión, pero el hombre dice, no, ¿serán míos o no serán míos? Nunca Bueno, vivieron juntos, eso nos puede pasar. casamos. Ahí hay un tema, ¿sabes? Si cuando la persona está discutiendo la paternidad, o sea, no son mis hijos o no estoy seguro que sean mis hijos, entonces pues no estoy obligado a pagarla porque no me lo han demostrado, salvo que ya estén a mi nombre. Si estamos casados y los hijos nacieron, tienen mis apellidos. Entonces él está obligado a pagar la pensión, le guste o no le guste, y él tendría que iniciar un trámite de impugnación de paternidad para demostrar que no son sus hijos. Hasta que lo demuestre está obligado a pagar. Y si, De verdad. Si sí, no y lo si- demuestra, tiene que pagar ahí y pagar, y por pagar, vida. y pagar, y pagar, y pagar. Por eso es cuando te divorcias, si te vas a casar nuevamente, piden una constancia, los notarios o los jueces pedimos una constancia de que tenga 300 días de que no esté embarazada, a menos que hayan 300 días de separación. Porque si la persona, la esposa, la mujer estuviese embarazada, automáticamente se presume del marido anterior. Entonces, si yo tengo un hijo que nació con mis apellidos, Benjamín Gutiérrez
tiene 3 chiquitos con los apellidos de él, puedo patalear, puedo brincar, puedo decir que no son míos, es más, no se parecen a mí, son chinitos, no se parecen en nada, qué pena, pero pago la pensión hasta que yo Todos logre probar lacios y que él es es así. colocho. Exactamente, o sea. ¿Y qué pasa? Bueno, es que justamente eso, ¿verdad? Esa catizumba de chiquitos. Bueno, es que además no ¿Y quieren quién se tantos hace niños. responsable de eso? Lamentablemente, si tuvieron muchos hijos, tienen la obligación todos, porque todos, en este caso son 4, que son un montón igual, Sí. tienen derecho proporcionalmente a pensión. ¿Y qué pasa si él tuvo 4 en esta relación, se pasó para otra y tuvo 2 más? Y esa señora tuvo 3 más por allá, porque además evidentemente son sumamente fértiles, entonces Sí, vamos sí. a tener 15 niños y a todos hay que pagarles pensión. Entonces, aquí empieza un problema grande porque no se puede obligar a nadie a lo imposible. O sea, papá no se le puede decir, usted le tiene que dar 200,000 a cada uno porque tiene 15 y no le va a alcanzar. Pero Hay hombres presos por eso. ¿verdad? hay hombres presos por eso. Mientras él no logre pedir el incidente de bajo de pensión, la pensión que le fije el juzgado es definitiva y tiene que pagarla. Y si no, se va preso. Benjamín, le hemos sacado bastante el jugo a esta, Sí, a es esta conversa, interesante. pero no nos queremos ir sin antes preguntar lo de los abuelos. Por ejemplo, si los abuelos son los responsables, ¿verdad? Porque a veces hay papás que dicen, bueno, los abuelos son responsables y tienen el montón de nietecitos a cargo. Entonces, ahí, ¿cómo Sí. hacen los abuelos para pedir pensión? Los abuelos pueden pedir pensión igual. O sea, en este caso, los abuelos pueden pedirle pensión a los nietos, así como los nietos pueden pedirle pensión a los abuelos. Pero digamos en el escenario en que estén chiquititos y los abuelos lo cuidan. Sí, bueno, ahí lo que tienen que hacer ellos es perseguir a los padres, que son los hijos de los hijos de o sea, a los hijos de ellos, que son los padres de los niños. Porque ciertamente yo me dejo a los niños, a veces pasa, porque el papá se va a trabajar a otro lado o porque del todo no saben criarlos, se los quitamos. Que yo como abuelo tengo el derecho a pedirle a mis hijos y a mi yerno o a mi nuera que paguen la pensión. Entonces los persigo igual como si fueran un legado alimentario común y corriente. Y cuando los nietos crecen, los abuelos pueden pedirles pensión a ellos. Correcto. Ok. Pueden hacerlo los bisabuelos también y los hermanos entre sí de llegar a una situación de ese tipo. O sea, aquí el 169 del Código de Familia persigue a todo el mundo. O sea, hay que estar muy claro. Eso sí, y la ley ha sido muy fuerte y la jurisprudencia principalmente de la Sala Constitucional en el sentido de que si papá, mamá o abuelos trataron mal a los niños, no se hicieron responsables de ellos, no pagaron la pensión cuando debían, entonces no pueden esperar que en el futuro les paguen la pensión. Es una cuestión de reciprocidad. Si yo te trato bien y te doy la pensión, tengo derecho a pedirla. Así que en la casa los señores que están pensando, ¿para qué? Que ella lo mantenga, que no me importa, no peleen con la mamá, no peleen, o sea, peleen con la mamá lo que quieran si quieren hacerlo. Lo ideal es que ella pase. Pero el problema no es con los niños. Los niños tienen derecho a pedir pensión, pase lo que pase. Y si no lo hacen bien, en el futuro van a lamentarlo. Así es, Benjamín. Buenos días. Nos tenemos que ir con Vero, si no seguiríamos aquí. Aquí podemos seguir toda la conversando, pero mañana. bueno, vámonos con Vero.